Buenas tardes, bienvenido. Esto es La Otra Verdad. Es un placer saludarle como todos los martes. Yo soy Dostin Guerra y para mí es un honor estar en compañía de Irene Hernández, director de noticias de Next Panamá, y de Pedro Citón Ureta, nuestra analista estrella, el analista 5 estrellas de La Otra Verdad. Lo quieren otros programas por ahí, pero él es analista estrella de este espacio. Más le vale que hable bien de mí porque Por tengo otros supuesto. contratos Yo más voy a jugosos. hablar de usted, Oye, voy a hablar bien siempre. Jamás muchas podré hablar gracias, mal de muchas usted. gracias. Irene, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Cómo le ha pasado estos últimos días? Mucha actividad política. Así es, Dostin. Buenas tardes, licenciado Pedro Citón, y buenas tardes, amigos televidentes de Next Canal 21. Sí, definitivamente, fines de semana cada vez con mayor efervescencia política, tomando en consideración que era un fin de semana, incluso una fecha donde era el límite ya para la presentación de las alianzas. Y por otro lado, entra el nuevo o el 10º mes del año, octubre, y se esperan muchas cosas más. Y tomando también en cuenta de que eran los días del llamado Black Week, que en el fondo hay algunos dicen que hubo ciertas ofertas, hay otros que se quejan porque consideran que esto prácticamente es una caricatura de lo que hacen en los Estados Unidos con respecto a esta feria de ventas de Sí, artículos. el Black Weekend aquí en Panamá creo que es uno de los eventos comerciales que más se mercadea, que más se publicita. Sin embargo, la situación del país, yo no sé si está para Black Weekend, Pedro Citón. Para nada, creo que es una situación muy difícil, una situación económica que estamos pasando los panameños. Hoy que venía en un Uber, una joven manejando el carro me dijo que tenía 4 meses desempleada, que si no fuera por manejar el Uber, que no es que le daba mucho porque le daba algo, ella no tendría nada que llevar a la casa, que tenía un problema de pagar la hipoteca del carro y un problema de la hipoteca de la casa, y que tenía miedo de perder ambas, y que no veía en el horizonte ni un cambio positivo, y que ella esperaba pues que en las elecciones de mayo de 2024 escogiéramos un candidato. Me dio un nombre, Ricardo Martinelli, que él ya estaba segura que iba a mover la economía y que iba a poder volver a conseguir trabajo. O sea, una persona hoy con 4 meses de, de despido tiene que esperar hasta julio del otro año, porque en ese momento es que ella ve un horizonte mejor en su carrera. Es complicado. Y mire, ahora que usted dice Uber, ¿usted sabe cuántos Uber y driver conductores hay que son profesionales graduados de la universidad que han sido o despedidos o han salido de las universidades de nuestro país sin oportunidades de empleo? Y yo creo que, yo reitero, y este programa siempre, nosotros hemos sido muy contundentes cuando hablamos del tema de la economía y el costo de vida. Los candidatos presidenciales deben proponer formalmente qué van a hacer si llegan a la presidencia con el tema del desempleo. Porque el país, el presidente que llegue, va a recibir un país con una deuda increíblemente alta, con problemas de desempleo con niveles escandalosos y con un problema también de educación, de salud, que se va a ir complementando. Y la necesidad de generar empleos en Panamá creo que es prioridad, debería ser prioridad para los candidatos presidenciales, Irene. Sí, definitivamente, la economía está bastante difícil. Bueno, dirán algunos, bueno, ahí se nota con ustedes que pareciera que estuvieron uniformados, ¿no? Sí, oiga, Se ve nos pusimos de acuerdo. La campaña celeste. Así es. Bueno, Bueno, estamos casualmente en el mes de octubre, que es de lo de la prevención del cáncer. En los varones el color celeste y en las mujeres casualmente el color mire, rosado. si nosotros nos coordinamos, no sale tan bien. Vamos a Así. empezar con temas fuertes. Hace algunos minutos Ricardo Martinelli hizo una denuncia fuerte que la viene haciendo desde ayer. Se habla de un fraude electoral. ¿Por qué razón? Porque desde el fin de semana se reveló que el Tribunal Electoral, cuando la candidatura a vicepresidenta de Marta Linares Martínez intentó ser ingresada en el Plagel, el sistema mandó un error diciendo que no podía recibir esa candidatura. Se hizo la denuncia el fin de semana y el Tribunal Electoral dijo, bueno, preséntense el día lunes y formalmente, físicamente, todos los documentos para hacer el registro. Bueno, eso se hizo en el día de ayer, pero de ayer a hoy han ocurrido muchas cosas. Han habido reuniones secretas, otras no muy secretas, y hay como manos peludas y manos tenebrosas tratando de impedir que Marta Linares Martinelli sea la candidata a vicepresidenta de Ricardo Martinelli.
Ricardo Martinelli habló hace algunos minutos sobre esto. Vamos a escuchar sus declaraciones. Local e internacional, que el Tribunal Electoral de Panamá está planeando un fraude electoral para las elecciones de 2024. En este instante, el magistrado Eduardo Valdés Escoferi ha presionado al ex asesor legal, Jan Bailey, para que a su misma vez le pongan toda la presión y fuercen a Osman Valdés, director de la organización electoral, para que saque una resolución prohibiendo que Marta de Martinelli sea vicepresidente del partido realizando metas en las próximas elecciones. Eso es ilegal, eso es inconstitucional y vamos a defender nuestros derechos, no al fraude electoral. Valdés, tú eres el responsable de esto. Tú estás dañando la democracia en Panamá. Yo recuerdo que el vidente Citón, él tiene como varias esferas que le están diciendo lo que está pasando en el mundo político judicial, lo dijo aquí hace algunas semanas. Tenga cuidado con el Tribunal Electoral y tenga cuidado con Valdés Escoferi. ¿Por qué usted decía eso, Pedro Citón? No, porque definitivamente hay una afección por parte del magistrado Valdés Escoferi en torno a Ricardo Martinelli y toda su configuración política que establece el partido realizando metas. Esta tirria que le tiene a Ricardo Martinelli, pues se ve reflejada en esta conducta porque el PLAGEL, el sistema computacional, lo tuvieron que programar para que esa cédula de la señora Linares de Martinelli se viera afectada a la hora de ingresar. Ahora bien, lo que ha sucedido actualmente, lo que está denunciando el presidente Martinelli es que hay un fraude en ciernes, un fraude que va caminando y que no se está gestando para el 5 de mayo, porque el 5 de mayo el panameño va a votar abrumadoramente por el presidente Martinelli. Se tiene que estar gestando ahora, evitando que su esposa, que legítimamente cumple con todos los requisitos constitucionales y legales, no pueda ser presentada, no puede ser postulada como una candidata válida para la vicepresidencia de la República. Es que fíjense la incertidumbre que se está sembrando casualmente con este caso del Tribunal Electoral. No hay que ir muy lejos, simplemente hay que recordar lo que pasó en la campaña pasada, cuando en ese entonces el candidato a la alcaldía de Panamá, el señor Ricardo Martinelli, tenía todas las posibilidades de correr y así lo dejaron entrever casualmente esos dos magistrados que han ido o fueron en su momento a los medios de comunicación a afirmarlo, como lo fue el presidente de ese entonces del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, y lo hizo también Eduardo Valdés Escoferi. Pero faltando una semana antes de las elecciones, salió tanto este magistrado, Eduardo Valdés Escoferi, como el magistrado Alfredo Juncá, con un informe inhabilitando al señor Ricardo Martinelli. Entonces, la pregunta que se hace el panameño, bueno, si no lo va a inhabilitar la Corte Suprema de Justicia, al final lo va a hacer el Tribunal Electoral, pero alguien lo va a hacer, y ese es el gran temor que existe. Lo que usted ha dicho es totalmente cierto, su análisis, Irene. Y usted sabe que en países como Venezuela, los candidatos que aspiran a ser presidentes para mantener el régimen en Venezuela, Maduro y todo su comitiva, lo que hacen es precisamente eso. Comienzan a limitar la cantidad de candidatos, a impugnar y a sacar candidatos y a buscar las lagunas que existen para que ese candidato no corra. Entonces, claro, al quitar los que tienen más opción, en este caso los de la oposición, entonces sobresale el candidato oficialista y mantienen el poder. Eso es como un ciclo vicioso. Pedro Citón, usted que conoce eso de política internacional y de los movimientos turbios que se dan a veces en los tribunales electorales de los diferentes países. Mire, vamos a hacer una guatemalización de la política. ¿Cómo me dijo? Esa es nueva. Guatemalización. Guatemala tiene un proceso en donde se está imponiendo el fraude electoral de los sectores poderosamente económicos, de los poderes mediáticos, de los poderes empresariales que no desean que el señor Arévalo asuma el cargo en enero próximo. Entonces están haciendo a través de la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría, están creando una sensación de fraude electoral para impedir y para descalificar, no para impedir, para descalificar tanto al presidente como a la vicepresidenta para que asuman el poder. Esto se ha repetido en otros países como en Honduras, en donde el tribunal allá decretó que la esposa del presidente Zelaya no podía ser candidata, tuvieron que hacer toda una serie de situaciones para que ella ahora sea presidenta de la República, y en otros sitios como en Bolivia, Venezuela,
usted ve la misma conducta, o hasta en Ecuador, usted ve la misma conducta, es un patrón repetitivo en donde se marca un fraude electoral producto de los poderes para inhabilitar. Y eso es lo que le está sucediendo a María Casado, allá en Venezuela, Machado, que no ha podido presentarse como candidata o presentándose como candidata la van a inhabilitar porque ya la inhabilitó el chavismo. Así que esto no es nada nuevo bajo el sol, pero esto está trayendo un grave problema. Porque mire, no es la primera vez en Latinoamérica que el líder de la oposición, el líder de las encuestas, puede ser que su alianza quede sin presidente y sin vicepresidenta. Y eso es muy grave porque va a traer una activación de la Carta Democrática de los organismos internacionales y regionales que van a ver con preocupación y poner todo su foco sobre el Tribunal Electoral y el gobierno de el señor Nito Cortizo. Sí, Irene. Sí, bueno, hay dos sistemas prácticamente o dos formas para poder deshabilitar naturalmente a los candidatos en cada uno de estos países que hacen al lado, por ejemplo, el licenciado Citón. A mi juicio, o toman una decisión al estilo de Daniel Ortega, que los encarceló a cada uno de estos candidatos y él se presentó únicamente como candidato presidencial, o hacerlo a través de esos subterfugios, violentando la Constitución, violentando la ley electoral y todas las normas existentes en el país. Usted sabe qué ocurre, Irene y Pedro, que en el caso de Marta Linares de Martinelli, desde el momento que se conoció que era la candidata vicepresidenta de Ricardo Martinelli, todos los juristas que saben del tema constitucional y saben de leyes, los analistas que saben de la parte legal, y también los candidatos presidenciales y hasta detractores de Ricardo Martinelli dijeron la ley le permite correr sin ningún problema, porque la afinidad, que ahí viene el tema de donde intentan agarrarse para inhabilitarla, la esposa suya no es su pariente, para que esté claro, según la ley, porque eso es un vínculo que se puede romper con el divorcio. Usted explíqueme un poquito más eso, Mire, don Pedro. Lo ¿Usted qué primero sabe? que tengo que decir es que las palabras de Melitona Rocha fueron muy oportunas, muy acertadas. Dejen correr a Marta Linares de Martinelli y permítanle que sea el soberano, el pueblo el que decida si ella es la vicepresidenta conjuntamente con el presidente Ricardo Martinelli, y ganarán las elecciones. Pero yo quiero enfrentármeles a ellos. Y yo creo que eso es lo que el 80-90% de la población y casi el 100% de los abogados en Panamá así lo piensan. Y lo otro que le iba a decir entonces era que hay una sentencia del año 2015 en donde la Corte declaró inconstitucional la postulación de la señora Linares Martinelli, pero era porque ella era esposa de un presidente en funciones. Y entonces la Corte Suprema de Justicia asimiló los términos. Esta situación actual no tiene parangón dentro de nuestro sistema constitucional, producto de que la Constitución es clara. Es el presidente en funciones y su esposa la que no puede correr. Pero nunca se refiere al tema del candidato a la presidencia de la República. Y en ese sentido no existe ninguna limitación constitucional para que ella, como esposa del señor Ricardo Martinelli, futuro presidente de este país, pueda correr en mayo del 2024 como vicepresidenta. José Luis Ríos precisamente trabajó una nota sobre el tema legal y lo que opinan juristas importantes de este país. Vamos a ver el reporte de José Luis. Quisiera hacer que es el presagio de un fraude anunciado. Yo creo que si permiten esta ilegalidad, yo visualizo que va a haber un fraude en las elecciones del 2024. Un posible fraude, así considera el candidato presidencial Ricardo Martinelli, se está preparando para las elecciones de 2024. Esto debido a lo ocurrido el pasado domingo, 1 de octubre, cuando la plataforma digital del Tribunal Electoral para las postulaciones de candidatos a vicepresidentes rechazara los documentos de Marta Linares. No puede ser que solo metiendo una cédula salga una descalificación. ¿Qué va a pasar cuando manden los resultados de las distintas actas aquí al Tribunal Electoral por el TER? Van a estar alteradas, van a ser reales. Aquí hay algo raro. Pero los ataques a la familia Martinelli y Linares no han cesado y tomaron mayor fuerza al conocer que Marta sería la compañera de fórmula de Martinelli en la denominada Alianza para Salvar a Panamá. Linares responde a estos ataques como una jugada de trampa y pide que sea el pueblo quien elija al próximo mandatario del país.
Realmente siento mis derechos ciudadanos violados porque ni siquiera pude presentar mi postulación, solo pusimos la cédula y me sale rechazado. Entonces yo creo que empezamos mal, esto crea desconfianza en el Tribunal Electoral y yo creo que lo que queremos todos los panameños es unas elecciones puras y democráticas. Aquí no hay ninguna ley en la Constitución que me impida a mí ir en una papeleta junto con Ricardo para ser candidata a la vicepresidenta de la República. Entonces no nos inventemos cosas que no existen. Los panameños queremos votar y que sea la ciudadanía y el pueblo sabio que decida quién va a ser el próximo presidente de la República. Quien también pidió que sea la población, a través de los votos, quien elija al próximo mandatario fue el candidato presidencial Melitón Arrocha. Creo que lo que ha desatado es una pregunta de carácter constitucional sobre la posibilidad, la viabilidad de ella como candidato. Yo no le encuentro ningún problema. Creo que de las clases generales de derecho civil nos indicaban de que no había lazo ni de consanguinidad ni de afinidad entre el esposo y la esposa y por lo tanto no le veo ningún impedimento para que corra a la presidencia como candidata a la vicepresidencia de la República. Aquí hay que dejar que el pueblo panameño decida. Por otra parte, abogados del país han dicho que no hay nada que impida que Linares de Martinelli sea candidata a vicepresidenta. Y como catedrático de Derecho Constitucional, yo considero que no existe dentro de esta constitución militarista vigente ningún impedimento para que la señora Marta Linares pueda presentarse como vicepresidenta del partido realizando metas, siendo el señor Martinelli el candidato a presidente. La norma no da para esa interpretación de que no puede, dicen. No dicen, como quien expresaría tirar el anzuelo sin señuelo o sin carnada, a ver qué cae. Ella perfectamente puede ser. Incluso el propio subdirector de organización electoral del Tribunal Electoral, Santana Díaz, lo ha confirmado. Sin embargo, te pudiera adelantar que a juicio personal nuestro, y esto no es una postura de la institución porque no lo ha analizado como tal, la candidatura es viable. También la abogada Alma Cortés pidió al Tribunal Electoral hacer las cosas correctamente porque son los árbitros de las próximas elecciones. Porque con esto, Panamá, pelemos el ojo. Esto no está bien y el Tribunal Electoral está quedando muy mal cuando nosotros tenemos que depositar nuestra fe y nuestra confianza en sus actos y en lo que hacen. Señores, ustedes son el árbitro de este proceso electoral. No empañen su gestión, hagan las cosas bien. Con estas acciones, el Tribunal Electoral pone en duda su objetividad. Así lo considera Luis Eduardo Camacho, secretario general de Realizando Metas. Estas son las cosas que elevan la duda de los ciudadanos con respecto a lo que debe ser la parcialidad del Tribunal Electoral. Porque fíjate, aquí el procedimiento adecuado era que entra la postulación de la señora Marta Linares Martinelli, el Tribunal Electoral, la organización electoral, la publica en el boletín, entonces se abre un tiempo para quienes decidan o no impugnar esa candidatura. Pero el sistema no tiene por qué rechazar la candidatura de Marta Linares de Martinelli, mucho menos rechazarla en base a ellos, que no le compete a ellos la interpretación de ese tema. Para KW Continente y Next Noticias, José Luis Ríos. Excelente el reporte de José Luis. Oiga, yo escuchaba al amigo Héctor Santos Ruda, que es abogado y está muy de cerca de la campaña de Marta Linares Martinelli, decir que durante la capacitación del Tribunal Electoral en el tema del plagel, utilizaron la cédula de Marta Linares Martinelli para hacer la prueba de cómo se hacía el registro y entró sin ningún problema en directo, o sea, cuando se hizo esta prueba allí en el Tribunal Electoral. La pregunta que surge luego de este error que manda el plagel el fin de semana es quién dio la orden para que eso ocurriera así, Pedro e Irene. Bueno, definitivamente, como le he dicho, yo no soy un experto tecnológico, pero no hay inteligencia artificial que usted no pueda aplicar a una computadora. Y ahí, obviamente, había una instrucción de un despacho superior en donde inmediatamente se asignara ese número de cédula, pitara y rechazara la postulación. Y eso efectivamente fue lo que se dio. Creo que desde el día domingo
Yo hice un blog para el diario Crítica, un extraordinario blog para el día domingo. Café con Citón. Café con Citón en el diario Crítica. Y en ese momento yo denuncié por primera vez el fraude electoral, las tramoyas jurídicas de parte de Valdés Escoferi, y que pondría en peligro nuestra democracia de cara de aquí al 5 de mayo del 2024. Porque vuelvo y le digo, hemos hecho un retroceso virtual a la época de la dictadura, cuando Yolanda de Pulice y Murgas Torraza eran los magistrados del Tribunal Electoral y recibían órdenes del cuartel central, en donde se anularon elecciones y donde se dieron victorias pírricas a candidatos favorables del PRD. Pues hemos entrado a ese déjà vu, hemos visto cómo impensablemente una situación que pensábamos que ya estaba saldada, que ya íbamos hacia adelante nuestros derroteros democráticos, hemos dado pasos atrás por una conducta negligente, me parece, y temeraria del magistrado Valdés Escoferi. Yo pienso, Dustin, sí, coincido con el licenciado Citón en el sentido de que mientras que estos sistemas tecnológicos son manipulados naturalmente por el ser humano, por el hombre, cualquier cambio se pueden ejercer y colocarlo de acuerdo a los requerimientos que quiera la persona o el grupo o la organización. Eso no tiene ninguna duda al respecto. Pero yo sí quisiera hacer énfasis en esto que se está señalando, que yo creo que se está incluso hasta perdiendo el tiempo en algo que está tácitamente establecido en la Constitución Nacional y en las leyes del país. Y yo creo que los candidatos presidenciales quizás se ganarían un poquito más de simpatía si fueran más serios con respecto a ese asunto. Si ellos saben que hay ciertas violaciones a la ley o que no se está cumpliendo con la ley, ellos como candidatos presidenciales debieran establecer, oye, dejen correr a las personas como tal si no existe un impedimento, porque estoy seguro que las personas que lo van a escuchar y que lo van a ver van a estar de acuerdo con ese punto, que sean respetuosos de la ley. Imagínense ustedes, son candidatos presidenciales, ellos dicen que son amantes de la democracia, ellos afirman que son respetuosos de la ley, pero están permitiendo que se lleven a cabo este tipo de irregularidades. Entonces, pero, Irene, ¿a mire qué respeto le están hay que dársela a Melitón Arrocha. Con excepción de Melitón Arrocha. Blandón también dijo de que él no veía cómo podían impedir que corriera Marta Elena de Martinelli. Creo que el señor Toto Álvarez también se pronunció a favor de la candidatura porque no había impedimentos, según él, para que corriera como vicepresidenta. Entonces, hay algunos candidatos que sí han levantado la mano y públicamente han dicho que no hay impedimento. Es tan manifiesto que la señora Linares de Martinelli puede correr, que hasta Guido Rodríguez, del Cuarto Poder de Metco, lo admitió. Dijo que sí, que ella podía correr ante la cara asustada de Flomis Rachi, que todavía no se lo podía creer. O sea, eso le quiere decir a usted que no se puede tapar ese sol de la verdad con un dedo, y que hasta sus más acérrimos adversarios políticos, mediáticos, han reconocido que ella está legitimada, porque no se puede hacer un espiritismo jurídico de traer la Constitución del 46 a estas alturas del partido sobre la base de un supuesto bloque de la constitucionalidad. No, señores. La Constitución del 72 recibió reforma en el año 83 y la última en el año 2004. Y en todas ellas se mantuvo el texto original, que decía que era el presidente en funciones que no podía ejercer el cargo o candidata como presidenta o vicepresidenta su esposa. Por lo tanto, no cabe ninguna interpretación análoga a esa Constitución del 46 traída de los cabellos para algunos en relación al caso que nos está presentando ahora mismo. Lo que corresponde entonces es que el día jueves, a más tardar, el Tribunal Electoral admita en firme la postulación de Marta Linares de Martinelli, y que en día 31 de octubre, a más tardar, sea un boletín del Tribunal Electoral su nombre puesto para que por 3 días, si alguien pudiera creer que tiene que impugnar, lo impugne. Pero por el momento la situación es que debe ser admitida y postulada
como corresponde y mandata la ley. Lo que hay que advertir, Dustin y licenciado Citón, es que ellos no es que estén de acuerdo a la posición o estén a favor de la señora Marta Linares de Martinelli, no, sino que ellos lo que están advirtiendo es que no pueden ir en contra de lo que dice la ley, Claro, el espíritu de la ley. Ese es el problema. Más que el espíritu de la ley, es el sentido literal de la norma. Entonces, es tan obvio ese sentido literal de la norma, gramaticalmente es tan obvio que, hombre, sería de burrito jurídico decir lo contrario frente a lo que dice la norma jurídica. Me llama la atención que a estas alturas el magistrado Valdés Ecofri no se ha pronunciado, a pesar de que lo señalan directamente a él como la persona que, junto a un emisario de San Felipe, está moviendo los hilos del poder para que eso no ocurra. Me parece muy extraño que él no ha dicho eso es falso, eso no es así, o ha hecho algún tipo de pronunciamiento. ¿Será porque al final los magistrados van a tener que ventilar esta consulta jurídica, Pedro? ¿Será por eso? Mire, totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que ahorita mismo el país vive sobre una sensibilidad social con una epidermis muy a flor de piel, y por tanto cualquier decisión contraria a derecho y que perjudique los intereses políticos del partido Realizando Meta de Ricardo Martinelli y de su esposa Marta Linares de Martinelli conllevaría una explosión social que uno sabe cómo puede empezar, pero no cómo terminar. Y así como fue el año pasado, en julio del 2022, esta explosión social en Santiago, y que estamos viendo que se está repitiendo aquí en Panamá por diferentes grupos sociales, pues hombre, abrir un boquete más, abrir un frente de guerra más, yo creo que no sería oportuno para el gobierno nacional. Simplemente que se cumpla la ley. Tenemos que hacer nuestra primera pausa para comerciales. Vamos a volver con más de este tema aquí en La Otra Palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Otra Verdad. Es La Otra Verdad, Pedro. Vamos no a hacer una plana de 100 líneas, La Otra Verdad. Porque yo creo que su cabeza está ahorita mismo allá en el cuadro de fútbol, con su esposa, viendo a su hijo jugar. No. Yo voy a hablar con Jessica, porque vea que la tiene muy mala usted. Pero escuche la versión de los hechos, como buen abogado. Puede dejarnos a nosotros dos, a Irene y a mí, hacer el programa, y usted pues eso es lo que usted en el fondo quiere. Usted quiere que yo me pare aquí, pero los presente y me vaya para la casa a verlos por televisión. Pues sí, La Otra Verdad. Oiga, mande su saludo. Sí, eso sí. Un buen saludo a un buen amigo, Roberto Stout, nos estás viendo. También a mi sobrino Eduardo Elías con su tía Mary, que también nos ven todas las tardes desde La Chorrera. Creo que Roberto vive por allá arriba, por el Tocumen, pero no me acuerdo exactamente dónde. Una sola vez fui por su casa. Oiga, Pedro, cuando usted camina por ahí por la cinta costera todas las mañanas, ya me dijeron por ahí que usted firma autógrafos y todo lo demás. Sí, pero no tiene que decirlo porque si no me dan un tucazo. ¿Pero por qué? Usted no sabe, los enemigos de la ley. O los fanáticos suyos. No, los fanáticos sí me aprecian y me reconocen. Pero eso que le escriben en Twitter, que se ponen a pelear con usted y usted se pone a pelear con ellos. La mayoría me aprecia. Yo le voy a decir algo, eso es muy apreciado. Me dicen que los comentarios son muy certeros, que este programa es visto porque hay una franja telenovela, y entonces este es el único programa que da de opinión en la tarde. Entonces, entre Irene y yo, que hacemos los comentarios, sí. Pues la gente nos reconoce. A mí me contrataron ustedes para presentarlo. No, usted definitivamente le va muy bien en la presentación, salvo hoy que se acaba de equivocar. No, sí, Plana, pero eso es La normal. Otra Verdad. No, eso es normal, Pedro, eso es normal. Uno es humano. Oiga, @DustinGuerra si me quiere seguir en Instagram, en redes sociales, @Pedro66. Pedro Citón 1966. 69, no. No, también puede ser 69, ¿cuál es el problema suyo? 66. Ni hay un complejo. @Irene Hernández. Irene. Irene Hernández. Ya lo sacamos del oscurantismo. Oiga, y si usted quiere anunciarse en este programa, puede escribirnos al 6677-7570
para que ponga su anuncio aquí. Este es un programa que tiene alto rating. Yo le mando, la factura y le mando porque tener a Pedro Citón aquí, mi número de cuenta. Tener a Pedro Citón aquí es costoso. Sí, Usted piensa que traer a esta eminencia aquí, esto es un montón de dinero. Imagínense, empezó moviéndose en taxi, metrobús y en metro. Ahora anda en Uber. O sea, que tengo un descuento del 30% sin cuña comercial. De jubilado. De jubilado. Muy bien. Oiga, seguimos analizando el tema de la candidatura a vicepresidenta de Marta Linares Martinelli. Y cuando se presentaron los documentos el día lunes, ahí la funcionaria que recibió esos documentos fue muy clara en explicar lo que venía a partir de allí. Vamos a escuchar esas declaraciones. Encontramos en los artículos 101 en adelante del decreto reglamentario conforme a lo que señala el artículo 360 del Código Electoral y allí hay un periodo para que se revise la admisión, el funcionario tiene que verificar si está completa toda ya a primera vista verificamos aquí que está completa. El funcionario pasa a hacer la revisión y allí se comunicará si hay que hacer en caso tal alguna corrección. Son 3 días, ¿no? Sí, el artículo nos habla de que son 3 días hábiles para calificarla mediante cuenta. Hoy en la presentación se cuentan 3 días después de recibida la mañana pasado. Mañana, miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Sí. Entonces estamos a fecha, hoy es 2 de octubre, vamos a poner 2 del 10 del 2023 y la hora coincidimos que fue presentado a las 11:20, ¿me parece? Ok, entonces aquí está ya el documento pues, presentado. En memoria también le ponemos los sellos a cada uno de los documentos que se han anexado. Sí, claro. ¿Quieren me las facilita para ir verificando el estado? ¿Por qué la importancia de que el Tribunal Electoral sea el garante de estas elecciones y este proceso electoral es inevitable, Pedro, que todas las miradas estén sobre las decisiones que toman? Si todos los juristas importantes de este país, los conocedores del derecho como Pedro Citón, como el profesor Miguel Antonio Bernal, como Silvio Guerra, Ernesto Cedeño, también todos los juristas que han consultado en los canales de televisión y en los noticieros de hoy, Javier Ordinola. Todavía no he escuchado uno que haya dicho que no es viable la candidatura de Marta Linares Martinelli. ¿Por qué el Tribunal Electoral permite que esta bola de fuego crezca sin ser contundente y simplemente aplicar la ley electoral y la Constitución de la República? Entonces, yo creo que a estas alturas debería haber un pronunciamiento del Tribunal Electoral diciendo que primero van a garantizar que el proceso sea transparente y también advertirle de que ellos están cumpliendo con la ley, no bloqueando el sistema, no haciendo reuniones de pasillos, reuniones a escondidas. De todo eso se ha hablado en las últimas horas, de diferentes tipos de reuniones donde se pretende impedir la candidatura de Marta Linares Martinelli y, por supuesto, ya comienzan a abonar el tema de inhabilitar a Ricardo Martinelli. La estrategia parece que es la misma, Pedro Irene, la estrategia que hemos hablado en los últimos meses. Pareciera que algunos candidatos a la presidencia, algunos partidos políticos, aspiran más a inhabilitar y a quitar a Ricardo Martinelli de la ecuación electoral que a competir con votos. Yo creo que la ecuación es bastante simple, Dustin, porque el hecho es de que las personas están pensando en estos momentos, bueno, si la Corte Suprema de Justicia, si la Administración de Justicia no inhabilita casualmente al señor Ricardo Martinelli, bueno, le va a corresponder, lamentablemente, son personas que han pensado esto, lo relacionado con su candidatura a la alcaldía. Ya pasó, ya se hizo una vez y no tienen la más mínima duda de que eso pueda repetirse ahora en una candidatura presidencial, por un lado. Por el otro, saben que hay que inhabilitar a la señora Marta Linares de Martinelli. ¿Por qué razón? Porque sería el objetivo principal, porque la gente quizás en represalia le vaya a pasar factura a ese grupo económico, a un sector de ese grupo económico y político de este país
a través casualmente de esta, digamos, especie de programación, conspiración o complot para tratar de quitarlos a los dos de esa carrera hacia las elecciones del próximo 5 de mayo. Alma Cortés, del partido Realizando Metas, y quien está dentro de todo este proceso electoral, posteó hace algunas horas ya. Dice, informa que el licenciado Ian Bailes, cercano amigo abogado de Rómulo Rux, recogido por magistrado Valdés Escoferi, elaboró la resolución rechazando postulación de Martinelli para firma de Osman Valdés, quien no está de acuerdo y lo están presionando. Ojo, Alfredo Junca, Tribunal Electoral, postea Alma Cortés. Pareciera que las presiones están a otro nivel. Pedro, la presión está fuerte. Bueno, mire, el prestigio del Tribunal Electoral está en juego. Y le permito recordarme que el Tribunal Electoral de los años 90 era un tribunal electoral donde 9 de cada 10 panameños confiaba plenamente en él. Y fue la que nos llevó a elecciones libres en el 94, 99 y hasta en el 2004. Pero a partir de las elecciones siguientes hubo un descrédito del Tribunal Electoral que se ha ido acrecentando. Un Tribunal Electoral que realmente no cumple todas y cada una de las funciones porque se parcializa en contra de ciertos candidatos y a favor de otros. Eso no puede darse. Las últimas elecciones, como bien planteó Irene Hernández, en donde al presidente Martinelli se le quitó el derecho legítimo o consagrado en las convenciones de derechos humanos y en nuestra Constitución de ser elegido como alcalde y diputado, pues eso es realmente una maleantería política por parte de los tribunales, del Tribunal Electoral, y una tramoya imperdonable que cometieron esos magistrados. Adicional a ello, ahora pretender poner en tela de duda a través del plagel, a través del sistema informático, de no poder presentar para crear una zozobra en las filas de RM y hacer saltar de alegría a los contrarios de Realizando Metas, pues eso es sumamente preocupante. Y como dices tú, Irene, yo creo que, perdón, Dustin. Gracias. Yo creo que no es que el magistrado Valdés Escoferi debería dar unas declaraciones. No, creo que hoy, antes que finalice la tarde, el Tribunal Electoral debería promover la resolución y publicarla que diga que Marta Linares Martinelli es admitida como vicepresidente de Ricardo Martinelli. Eso volvería a bajar las aguas, volvería a dar una tranquilidad a la ciudadanía panameña y sobre todo le daría un poco más de credibilidad de la que ya carece el Tribunal Electoral. ¿Quiénes creen ustedes que tienen este escenario, Dustin y licenciado Citón, en esta zozobra? A mi juicio, el Tribunal Electoral, por un lado, algunos medios de comunicación y el poder y un sector del poder económico y político. Esos tres sectores son los que mantienen este escenario. Pero mira, Irene, cada experto en derecho constitucional y en derecho electoral que ha ido a los medios de comunicación de TVN y de Metco salen apoyando la postulación de la señora Linares de Martinelli. Y eso contraría tanto a los periodistas de Metco y de TVN que no los han invitado más. Entonces invitan a sus incondicionales, a su Rodrigo Noriega, etcétera, etcétera. Pero realmente el 99% de los abogados que conocen de materia constitucional, que conocen de materia electoral, están totalmente de acuerdo que esa candidatura es viable. Y se han estrellado también con la situación de solidaridad que han mostrado los candidatos a presidente como Melitona Rocha, a vicepresidente como José Isabel Blandón, presidente de un partido, País, el señor Toto Álvarez, y así otros políticos del patio que han demostrado tener una caballerosidad impresionante porque han apoyado esa candidatura. Y lo que ha dicho Melitona Rocha es lo que debería ser y lo ideal. Yo quiero que corran, yo quiero enfrentarme con ellos en los debates, que electoralmente compitamos unos contra otros. Y eso es lo que es la democracia. Usted puede querer, usted puede odiar, usted puede simpatizar o no con Ricardo Martinelli y su candidatura presidencial. Sí, eso es válido. O sea,
por ejemplo, usted dirá, bueno, pero llevan esos analistas allá a los otros canales. Bueno, muchos dirán que yo lo traigo aquí todos los martes y los jueves, y usted es el analista estrella de este programa. Entonces, eso es válido, eso es democracia, Pedro. Mire, el punto es el siguiente, y lo dejo opinar. Para mí el punto es el siguiente. Si usted va a una contienda electoral, ¿quién es el que tiene la última palabra al momento de ejercer su derecho al voto? El pueblo. El pueblo es el soberano. Entonces, si usted considera que su propuesta política es fuerte y su imagen política tiene credibilidad, usted vaya a las urnas y gánese su posición. Y aquí se han visto muchos casos de gente que ha sido contundente en sus declaraciones y en su campaña y en sus discursos. Va a las urnas y no saca 100 votos, ni su familia vota por ellos. Entonces, usted tiene que creer en lo que usted está haciendo. Si usted es un candidato presidencial, usted aspira a algo y usted tiene una posición política, y usted se está disputando una curul o se está disputando un espacio político, vaya a las urnas y gáneselo. Pero usted no puede recurrir a inhabilitar o sacar de la carrera al que tiene más opción para que usted tenga la oportunidad de correr y a ver si gana, porque esa es la otra. Todo esto están haciendo todo este show y este escenario conflictivo para sacar a Ricardo Martinelli de la contienda política y a Marta Linares de Martinelli. ¿Sí? Pero los que quedan, vamos a ver cuántos votos sacan, si en verdad sus campañas convencen. Pedro, Irene. Sí, mire, yo en lo personal le digo algo. Usted nunca me encontrará diciendo ni amesuras jurídicas, ni empirismos jurídicos, porque yo soy una persona que como educador, como catedrático de Derecho Internacional, siempre di docencia con decencia. Y en estos días conversaba yo con el periodista Félix Chávez de Eco TV, en donde yo le llamo pichón de abogado porque está terminando la carrera de Derecho, y le dije, eso que tú estás diciendo, que tú estás opinando en el Twitter, es falso, no tiene cabida dentro del derecho constitucional panameño. Y me reclamó diciéndome, es que tú te lo quieres saber todo. Bueno, el conejo sabelo todo fue ratificado cada uno de sus comentarios a posteriori por todo y cada uno de los otros abogados que se sumaron a la opinión principal que yo di, que Marta Linares Martinelli tenía pleno derecho a participar dentro de esta contienda electoral como compañera de nómina vicepresidente de Ricardo Martinelli, porque no había ni una causal dentro de la Constitución que se lo impidiera, y mucho menos dentro del Código Electoral. Porque mire, para pegar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y yo de verdad que por eso no como pescado. Y porque no puede comprarlo, ¿o por qué? No, porque no tengo cuidado de comerlo, pero tampoco pego mentiras, porque le digo que mi mente no está para recordarme las mentiras que pegué ayer para después no repetirlas mañana. Así que yo soy un tipo transparente, una persona que trata de que en este programa, como hicimos al inicio con New Business, decir lo que pensábamos y lo que era lo correcto. Muchos juristas en ese momento con New Business también avalaron nuestra postura jurídica, dijeron que ese expediente de New Business era raquítico, era un expediente debilucho, y a pesar de ello, una juez sin alma, una desalmada jurídica, falló en contra de 5 de los imputados. Oiga, Pedro, a usted nadie le puede quitar que usted es una persona que conoce mucho de derecho, usted estudia los casos, y usted cuando se sienta aquí tiene una opinión jurídica objetiva y apegada mucho a lo que establece la ley. Por eso es que cuando los burritos jurídicos, como usted dice, y los que intentan ser abogados, opinan o van en contra de usted, yo estoy seguro del analista que tenemos aquí. Hoy Ernesto Cedeño decía que se había pasado 2 horas en la Asamblea Nacional, en la biblioteca, leyendo las actas de la constituyente del 72. Pregúntele al señor Juan Priciola, mi director del diario Crítica, su representante, y su mi manager, representante, si desde el viernes pasado no le había dado yo las actas correspondientes, las disposiciones correspondientes y la comparación de ambas normas, incluyendo la del año 83 y el año 2004. Es cierto, para que usted vea que eso fue lo que me permitió a mí hacer ese blog extraordinario inmediatamente cuando Alma Cortés y la señora Martinelli y el señor presidente Ricardo Martinelli denunciaron que en el Plagel no le permitían ingresar su postulación. Inmediatamente yo tenía todo y cada uno de esos elementos jurídicos, porque como catedrático que soy,
especialista en derecho internacional, pues hombre, yo me fui a esas actas a leerlas y se las entregué al señor Priciola y le dije, Priciola, úsala como a mejor te venga y yo no necesito que tú me des el crédito. Pero bueno, el crédito lo tiene usted. Irene, el tema electoral, estamos apenas en octubre. ¿Qué va a ocurrir en diciembre, en enero, en febrero, cuando comiencen las presiones para tratar de sacar a candidatos de la contienda electoral? Esto va a ser una locura si el Tribunal Electoral no recupera la credibilidad y pone orden y le brinda al ciudadano la confianza de que va a estar allí para ser objetivo en sus decisiones. Sí, definitivamente, si en estos momentos estamos iniciando con este tipo de incertidumbre, imagínense ustedes lo que se espera para los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre, donde quizás la zozobra de la ciudadanía en torno a lo que va a ser el final y quiénes son los que van a participar o no en esas elecciones, va a ser diría yo, hasta un secreto. Pero bueno, nosotros, como ustedes lo han manifestado, nosotros simplemente hacemos aquí es un llamado a la conciencia ciudadana, aquellos panameños, panameñas y panameños mayores de 18 años. Ustedes deben estar conscientes del gran poder que ustedes tienen a través de ese voto. Ese es un voto por el cual usted va a poner o colocar allí al próximo gobernante de este país. Por eso es la importancia y la relevancia de que usted conozca a ese candidato, lo evalúe bien, lo analice bien, lo investigue bien, para luego entonces concluir quién será ese aspirante o ese próximo gobernante que nos va a resolver a nosotros el problema de la educación nacional. El próximo gobernante que nos va a resolver un grave problema de la salud y aquel que va a resolver el problema esencial, que es el de la Caja de Seguro Social. Recuerden Esa es que otra los papa dos caliente últimos que está ahí. gobiernos no se han atrevido a tocar ese tema de la Caja de Seguro Social por un problema de un pase de factura. Y a ese gobernante le va a tocar realmente un hueso duro, como decimos a los buen panameños. Oiga, por ahí también estaba hablando de problemas problemas que nunca se acaban. En San Miguelito la basura se tomó San Miguelito. Yo no sé cómo el alcalde de San Miguelito, el señor Carrejía, puede pedir un voto. Cuando usted va a San Miguelito se encuentra todos esos pataconcitos en cada salida de vereda. Usted dice, bueno, aquí no hay autoridad. Y también hay un problema que yo le digo a las autoridades de salud, ojo con lo que está pasando en San Miguelito. Hay un problema sanitario ahí grave, gravísimo, y nadie hace nada. La basura sigue acumulándose y conviven los ratones, las cucarachas y todos los roedores con las personas, los niños cerca de las escuelas. O sea, es una cosa impresionante la incapacidad para resolver ese problema en San Miguelito. Yo solo quiero agregar las palabras de Irene en el sentido de que mañana va a haber una vigilia por parte del partido Realizando Meta en la sede del Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral vea que la situación es preocupante por parte de ellos y que hay una sensibilidad social. Me parece correcto. Me parece también correcto que el partido Realizando Metas esté fortaleciendo su liderazgo político en sectores claves como el Chorrillo, con la inscripción de Cheyo Gálvez el día sábado, pero sobre todo, mire, hay que tener conciencia, hay que ver las luces largas de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, que pretenden dar un madrugonazo en el tema de la reforma al Código Electoral. Pero ¿por qué se da esta situación? Porque desde el Tribunal Electoral se están dando situaciones de legislación a través de decretos que desvirtúan el contenido del Código Electoral. Tenemos que irnos a la pausa para comerciales. Al volver venimos con el cierre de este programa. No se mueva. La otra verdad. 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 Qué bueno que siga con nosotros aquí en La Otra Verdad. Estábamos cuidando a Pedro Citón porque estaba jugando en esa silla y lo vimos casi en el suelo. Y eso nos preocupó porque imagínense un accidente a esta altura del partido. Oiga, Fishright le bajó la calificación a negativa a Panamá. No habíamos hablado de eso, pero eso es grave. Baja el grado de inversión y eso trae un efecto internacional en todos los inversionistas y en todo lo que tenga que ver con el país.
Eso es sumamente negativo. También se han dado durante el día de hoy cierres en diferentes puntos del país. Uno de los que más me llamó la atención fue uno que se dio en el corredor hacia Colón. Pero además del cierre y de todo lo que provocó ese cierre, Juan Prixiola en crítica posteó que los delincuentes, mientras la gente estaba allí, que no podía moverse cientos de vehículos, unos delincuentes comenzaron a asaltar a la gente en los vehículos. Miren estas imágenes. Son imágenes de esta tarde en el corredor hacia Colón, en la autopista Colón. Mire, esto imagino que es algún transportista que lo hizo a través del retrovisor. Pero observe cuidadosamente la parte de atrás. Mire cómo están asaltando al señor. Mire, le rompieron el vidrio, le están tratando de llevar las cosas. Estos son unos maleantes, delincuentes. ¿Qué opina usted de esto, Pedro y Irene? Esto a plena luz del día, en medio de un tranque. Cuidado que es provocado casualmente para generar esto. Mire cómo asaltan al señor. Estos maleantes, delincuentes. Bueno, estos son los actos y los escenarios que se dan casualmente cuando se originan estas manifestaciones y que provocan estos tranques. Siempre son aprovechados por gente del mal vivir para hacer sus fechorías. Y no solamente eso, sino que también hay otros que aprovechan también para sacar provecho cobrándole a la gente, a los conductores, cuando ya empieza el asunto para ellos desviarse por otra vía, empiezan a cobrarle también, como se ha visto en otras manifestaciones, en otros cierres. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿y las autoridades y la policía dónde está? ¿Dónde está? Ahí no vemos ni un policía. Oiga, por cierto, también tengo por ahí otro video, otro post sobre declaraciones del ministro de Seguridad hablando sobre el asalto a la sucursal del Banco General de 12 de octubre, sobre una de las personas capturadas. Usted recuerda que en este programa nosotros analizamos el simulacro que hicieron las autoridades de asalto, donde hacían todo el operativo. Bueno, después de ese simulacro se han dado como 2 o 3 asaltos más y no han podido todavía capturar a muchos de los que participaron en los mismos. Dice el ministro Pino de que uno de los capturados, o el único capturado, en este caso la 12 de octubre del Banco General, ya tenía otros casos también relacionados con asaltos y robo. Pedro, ¿se acuerda cuando hablábamos aquí el tema de los simulacros? Yo no he visto ningún helicóptero, no he visto nada de paracaidistas, respuesta en 5 minutos, nada de estas cosas. Pero miren, no tengo idea cuánto fue el robo allí en esa sucursal del Banco General. Pero ¿para qué robar un banco si usted puede robar Metrobús? Oiga, se metieron allá $70,000 se metieron allá. Increíble. Pueden ser que hayan sido en Martinelli, en Cuara, en Daño. Pero fueron $70,000. $70,000 y ahí no pasó nada. Fue un hurto. Ni siquiera llegó a categoría de robo. Porque hubo por destreza. Le abrieron la puerta. Entonces, ¿cómo se le ocurre a una compañía como Metrobús tener esa cantidad de dinero así tan fácil de hurtar, de robar? Entonces yo creo que estaba pasando que tanto nuestras autoridades de la fuerza pública pues hacen mucho aspaviento de toda esta movilización de soldadesca, pero no son efectivos al momento de reprimir el crimen y tampoco hay un anillo de seguridad por parte de las empresas públicas y privadas que creo que no ayudan tanto, ya que son presas fáciles de los ladrones. Vamos a ver qué decía el ministro Pino sobre el asaltante que fue capturado y que está vinculado a otros hechos delictivos. Igualmente como el robo en la zona paga del Metrobús. Yo vi el video, así que no me pueden echar cuenta. La zona paga del Metrobús está directamente a una compañía privada que es la responsable de custodiar. Se ve claramente en el video cuando el seguridad que está dentro de un lugar seguro está hablando por teléfono y le abre la puerta a las personas. Lógicamente las personas entran y roban la caja. Entonces, esto hay que evaluarlo. Entonces, muchos le echan la culpa a la policía. Pero ¿por qué le abres la puerta? Si tú sabes que en el lugar que tú estás tienes plata, tienes más de $70,000 que están bajo autocustodia. Y la cámara se ve claramente cuando la persona está hablando por teléfono antes de abrir la puerta. Entonces, y vemos que algunos buscan en la ciudadanía apuntar hacia la policía. Pero no es la policía. La policía está haciendo su trabajo. Y en las cámaras se ve claramente lo sucedido. Pero escúcheme, es que yo creo que el ministro Pino parece ser que nada más está pendiente de un robo.
Si aquí lo que más pasa son robos a diario en paradas de buses, en tranques como estos. Y para felicitar yo en mi posición frente a ese tema, yo creo que el ministro Pino tampoco puede estar tratando de responsabilizar a la seguridad privada, señores. Si aquí analizamos bien y evaluamos bien las condiciones en que a veces están estos grupos de seguridad privada, a veces que no tienen armas, a veces hacen doble turno, a veces se quedan durmiendo en los lugares de trabajo, en fin, hay una serie de factores que influyen también. Sin duda alguna. Recuerde que este programa se retransmite a las 8 de la noche, no se lo puede perder. A todos, mil gracias. Irene Hernández, Pedro Citón, yo soy Austin Guerra, nos vemos la próxima.